Sí. Buenas tardes. Como vamos un poco justos de tiempo, vamos a procurar ser concisos y puntuales. Bueno, soy Pancho Salvador. Os saludo a todos. Estoy aquí por razones objetivas del programa, por razones personales. Pilar Valladares era la madre de mi amigo Paco y compañero de trabajo de más de media vida. Así que por amistad de verdad y por cariño a sus hermanos, a su familia, he escrito este prólogo en homenaje a su madre. ¿Qué paso a leer? Las transiciones de Pilar Valladares. Pilar fue una mujer adelantada al reloj de la dictadura. Antes de la transición, hizo su propia transición personal, social, política y profesional. Y siguió adelante después. Nació cuando la Revolución de Asturias, en 1934. Fue niña en la guerra y adolescente en la posguerra. Esa fue, como para muchos chicos y chicas, su primera transición de la República a la democracia. Por cierto, para algunos historiadores, la Guerra Civil no terminó el 1 de abril de 1939, sino en 1952, como sostiene entre otros el historiador Jorge Marco, y como reconoció en parte el propio Franco en un discurso de 1946, cuando afirmó: «Llevamos 10 años de guerra». Y sí, era la guerra contra los maquis, y la resistencia de guerrilleros como Juanín aún duró más de una década. Por entonces, en 1958, Pilar se casó con el abogado Francisco Paco Izquierdo, un defensor de la justicia y los derechos humanos bien conocido en Valladolid. Tuvieron 5 hijos y durante su infancia, día tras día, las causas de su marido le traían las noticias silenciadas por la prensa del movimiento y la propaganda del nodo. Esa fue su transición doméstica e indómita a la España real. Salió de casa y entró en el PC. En los barrios y las parroquias, Pilar completó de primera mano su transición social y política. Tal vez, por ejemplo, supo de aquella mujer roja, sin marido, sin pan y con hambre en sus hijos. La leche en polvo del gran hermano americano no bastaba para tantos niños desnutridos, pero Franco paseó por la Gran Vía a Eisenhower en el Rolls Royce y ahí quedó retratada la transición de la autarquía al capitalismo. Esa sí que nos la hicieron a todos. En el París del 68 soñaban la playa bajo los adoquines, pero en Madrid, bajo la Puerta del Sol, no había playa que soñar. Allá abajo estaban los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde la brigada político-social torturaba a los luchadores antifranquistas, siguiendo el manual de la Gestapo nazi. Y en el despacho de Paco Izquierdo, la represión del régimen llegaba en atestados, denuncias, detenciones o sumarios sumarísimos del Tribunal de Orden Público. En las ciudades españolas, cada vez más mujeres se unían contra la dictadura machista, reclamaban igualdad en las calles y desde algunas asociaciones abrían ventanas a tanto silencio detrás de las puertas. Porque en aquella España de finales del franquismo seguía estando prohibido todo lo que no estuviera permitido o autorizado expresamente. Por eso, Pilar Valladares fundó, con otras mujeres de izquierdas, la Asociación de Amas de Casa de Valladolid, más tarde renombrada Asociación Mariana Pineda. Desde esa asociación, Pilar y sus compañeras se organizaron para plantear otras reivindicaciones sociales más allá de la cesta de la compra. Daban respuesta a los problemas cotidianos de mujeres necesitadas de ayudas que no había, de mujeres oprimidas por leyes que les impedían trabajar o viajar al extranjero, sin permiso del marido que no pocas veces podía ser su maltratador. Por cosas y casos así, hizo Pilar su transición al feminismo frente al patriarcado. Y siguió avanzando. A comienzos de la década de los 70, cuando Pablo, su hijo pequeño, fue al colegio, Pilar se matriculó en la Facultad de Derecho, aquí mismo. Era una mujer de 36 años, con la energía necesaria para sacar adelante su carrera, cuidar de sus hijos y comprometerse con el movimiento estudiantil. No
mucho después, en 1973, Franco nombró ministro de Educación a Julio Rodríguez, también conocido como Julito el Breve. Duró poco más de 6 meses, pero pasó a la historia por ser el padre de calendario juliano, que ordenaba el comienzo del curso después de Reyes y el final antes de Navidades, como el año natural y los presupuestos del Estado. Y para los exámenes, junio era diciembre y septiembre enero. Fue una orden tan revolucionaria que puso en pie a toda la universidad en contra. Y a la agitación continuó. En 1975 se cerró la Universidad de Valladolid, estalló la mayor rebelión estudiantil que se recuerda y se creó la Universidad Paralela. Pilar se implicó con sus compañeros en la protesta contra el cierre, contra los porrazos de los grises en la calle y las palizas en comisaría. Como ella, miles de estudiantes reclamaron la reapertura de las facultades y la libertad para todos los detenidos. Ese mismo año, acabada la carrera, Pilar se incorporó al bufete de su marido y se especializó en Derecho de Familia, que no era asunto menor. La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional establecía que las entidades naturales de la vida social, familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la comunidad nacional. Así que la especialidad de Pilar como letrada era nada menos que la primera entidad natural de la vida social según el régimen. Pero a esas alturas el caudillo ya no estaba para el balcón del Palacio de Oriente. Pilar Franco se fue de la lengua al revés. No es cierto que mi hermano esté mudo. Y Emilio Romero lo tituló a toda plana en la portada de Pueblo. La larga agonía del centinela de Occidente se prolongó durante el final del otoño del 75. Para mi exmujer amiga, Asun Esteban, la prueba de que el régimen fue indigesto hasta el final eran los últimos partes del equipo médico habitual a la hora de comer sobre las heces en melena de su excelencia. Oficialmente, la transición española empezó cuando murió Franco en la cama aquel 20 de noviembre de 1975. Se quedó de encargado Arias Navarro y el Águila Negra seguía en la bandera. Pero como sabemos, la transición había empezado años antes y tuvieron que pasar todavía 19 meses larguísimos hasta las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. En esas primeras elecciones, Pilar Valladares, una voz conocida y reconocida contra la injusticia y la desigualdad y a favor del divorcio y el derecho al aborto, fue la única mujer en la candidatura al Congreso por Valladolid del Partido Comunista. Según el ultra Juan García Carrés, el marxismo internacional había planificado la destrucción de España para cuando muriera Franco. Su presencia en la lista, en esa lista de destructores de la patria pagados por el oro de Moscú, llevaría a Pilar a la lista negra de más de 3.000 personas que iban a ser asesinadas al día siguiente del 23F de 1981, si hubiera triunfado el golpe, en el Estadio Santiago Bernabéu, según el modelo de Pinochet en Chile. Entre los golpistas condenados a prisión por el Supremo en 1983 estaba García Carrés. En aquella lista negra había 166 nombres de Castilla y León, entre ellos 20 de la lista de Valladolid, en la que solo había 2 mujeres, Victoria Lamparón y ella. En mayo del 78, 6 meses después de que se aprobara la Constitución, el Parlamento, surgido de las urnas, derogó el delito de adulterio, que durante 40 años de dictadura había penalizado mucho más a las esposas que a los maridos. La ley del divorcio llegó en 1981 y la primera ley de despenalización del aborto, reivindicada por los colectivos feministas y organizaciones de izquierda, no se aprobó hasta 1985. Para las mujeres, su transición hacia la igualdad tardó más que la transición oficial. Y ahora las derechas quieren dar marcha atrás, cuando sigue quedando mucho camino por recorrer. ¿Qué diría Pilar Valladares de la reaparición de la ultraderecha? En 1983, Pilar hizo su penúltima transición. Se afilió al Partido Socialista y siguió trabajando por la igualdad desde el gabinete de Demetrio Madrid, el primer presidente de la Junta de Castilla y León, como coordinadora de política para las mujeres de la comunidad desde 1983 a 1986. Pilar Valladares murió el 14 de enero de 1992.
La recordamos como una mujer valiosa y valiente, como abogada y feminista, y como una persona excelente que fue la esposa de Paco Izquierdo y la madre de Paco, Pilar, Ricardo, Rafa y Pablo. Hoy les dedicamos este homenaje por iniciativa de nuestra compañera de fatigas, Chusa Díaz Astrain, que fue su amiga. Un aplauso grande para Pilar. Chusa Díaz Astrain tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes otra vez y siento que tengan que verme tanto tiempo. Pero, vamos, se me ocurrió que Pilar Valladares era una persona que no debía ser olvidada y que merecía un homenaje, y entonces, bueno, me endilgaron que como yo la conocí en tiempos y fuimos amigas, pues que me tocaba a mí decir algo de ella. Y yo le expliqué a Paco, y él lo sabe, que yo de Pilar militante, de Pilar persona, bueno, pues importante, ¿no? Tengo poco que decir porque mi trato era un trato personal y por lo tanto yo de Pilar recuerdo anécdotas, lo que recuerdan los amigos, ¿no? Yo a Pilar la conocí sobre el 74, el 75, cuando, como he contado antes ya, porque claro, ahora me repito, estaba de pasante aprendiendo en el despacho de Alonso Franz y la conocí pues a través de Paco, su marido, que como dice su hijo formaban un pack indisoluble y entonces, bueno, pues siempre se les conocía juntos, ¿no? Por contextualizar la fase o la parte más personal, puesto que Pancho ha contextualizado muy bien todo el ambiente general, para mí Pilar era una señora casi 20 años mayor que yo, de más de 40 años, que bueno, era un mundo, ¿no? En aquel momento, que estaba casada con un abogado de prestigio en Valladolid, que tenía 5 hijos, es decir, era una señora que tenía todas las papeletas para ser una señora burguesa de provincias, que solo se ocupara de su casa y de cuidar a sus niños y que no hablara de otra cosa que de lo caro que se había puesto el pan y la fruta. Bueno, pues Pilar no tenía nada que ver con eso. Había escogido otro camino y además un camino que abordó de Pilar yo siempre he destacado 3 características porque para mí eran las fundamentales. Era por un lado la energía que desarrollaba para todo, por otro lado su generosidad y por otro lado su optimismo. Ella y Paco estaban en la oposición activa a la dictadura. Pilar atendía sus tareas como madre, como esposa, estudiaba una carrera que luego ejerció, Derecho, y podía con todo. O sea, era increíble, pero podía con todo, porque también podía dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a sus amigos. Y aparte de eso, a una actividad política que, como yo digo, yo nunca milité con ella, ella estaba en amas de casa y en otra esfera en la que yo nunca he participado. Y estuve ejerciendo como abogada pues hasta su fallecimiento el 15 de enero del 92. Y en el Colegio de Abogados, donde se dio de alta en noviembre del 77, dejó una huella, pero una huella de verdad. Porque cuando yo fui a preguntar al oficial mayor cuándo se había dado de alta Pilar Valladares en el colegio para traer este dato, me dijo él, que hace 30 años era un crío, ¡ay, cuánto me acuerdo de ella! Era una señora súper agradable, educadísima y simpatiquísima. O sea que es una huella de verdad, de verdad. A mí lo primero que me gustó de Pilar, o que me llamó también la atención, fue que a mí me trataba como una amiga. O sea, 20 años más joven. Bueno, parece una tontería, pero en aquel tiempo las relaciones estaban mucho más jerarquizadas que ahora. Y Pilar conmigo no actuaba de madre, sabía mucho más que yo en todos los aspectos de la vida, pero actuaba con absoluta naturalidad, como si fuera una más. Yo siempre aprendí algo de ella sin que pareciera para nada que me daba lecciones.
ella era habladora, era dicharachera, era simpática. Lo mismo me contaba sus inicios en Acción Católica en los años 50 y cómo en aquel momento era lo único en lo que una persona podía participar si quería tener una actividad pues, de carácter social y reivindicativa, que hablaba de, yo qué sé, pues de cómo dar sabor a una sopa que a mí que me había salido fatal y no sabía nada, vamos, por ejemplo, ¿no? Y Pilar entendía también de todo. Eso yo creo que sus hijos lo sabéis mejor que yo, pero yo recuerdo, por ejemplo, una vez en un restaurante de Madrid que acudimos a una reunión y me llevaron Paco y ella, que vino, después de hacer el pedido de la comida, vino el metro a felicitarla porque no había visto a nadie que supiera pedir tan bien. Yo no sé lo que pidió, yo pediría seguramente una cosa muy vulgar, pero vino expresamente a decirla: señora, enhorabuena por lo bien que sabe usted pedir. O sea, Pilar era así, era así. Yo no sé, nunca he sabido cómo se las apañaba para teneros a todos vosotros atendidos, ¿no? Y además estudiar la carrera y ejercer y tal. Y además, lo que he dicho antes, salir mucho con su marido, porque siempre iban juntos, y disfrutar de los amigos. Y le encantaba disfrutar de los amigos. Yo me acuerdo un día de Año Nuevo, después de todas las Navidades, una familia tan numerosa, con tanto lío y no sé, y nos invitó a todos los amigos a merendar a su casa y organizó en un rato una merienda, bueno, en un rato, no sé lo que la llevaría, pero nos organizó una merienda estupenda donde lo pasamos fenomenal, porque además la tarde de Año Nuevo suele ser muy aburrida y en aquella ocasión, bueno, pues yo tengo un gran recuerdo de aquella tarde de Año Nuevo. Me acuerdo también, porque también lo disfruté mucho, ella tuvo un pequeño pinar que yo creo que fue en pago de una minuta. Si no fue así me lo rectificáis, pero creo recordar que fue así, ¿no? Entonces lo había acondicionado, lo había puesto bonito, con flores y con plantas y con cosas, había plantado fresas, estaba encantada, y entonces allí nos invitó a conocerlo y a pasar la tarde, bueno, pues tomando algo y tal, ¿no? A mí la verdad es que esas reuniones me encantaban, no solo por Paco y Pilar, sino porque además todos sus amigos eran muy interesantes. Eran en Valladolid, en aquel momento eran la intelectualidad, la gente más interesante, la gente de la que más podías aprender. Y allí estaba yo pues aprendiendo con toda esa gente tan importante, ¿no? A la que yo nunca hubiera tenido acceso con 22 años seguro. Después tampoco lo sé. Otra cosa que me llamaba la atención, y también me corregirán sus hijos si quieren, pero la impresión que yo tenía de su organización doméstica es que era una casa flexible, donde se hablaba, se escuchaba y se respetaba, y se escuchaba la opinión de los hijos y se les daba. Y me acuerdo concretamente, no sé quién de vosotros, porque os tengo perdidos, menos a Ricardo, y vamos a Paco, porque Paco era más mayor y entonces he tenido trato con él continuo, ¿no? Pero yo no sé si era Rafa o Pablo, en un momento determinado apareció por un pasillo arrastrando una almohada, era muy pequeño, arrastraba una almohada y un pijama, y digo: Pilar, mira lo que hace tu hijo. Dice: ah, sí, es que ha decidido que no le gusta su cama y se va a otra. O sea, eso en una época en la que los padres mandaban y los hijos obedecían, bueno, pues era una cosa para mí absolutamente llamativa. Yo creo que a Pilar nunca la vi ni agobiada ni desbordada. Ponía en todo muchísimo entusiasmo y lo hacía todo con cariño, con simpatía y bien. Y el entusiasmo lo puso también en el ejercicio profesional. Cuando Pilar empezó a ejercer, todavía no existía la ley de divorcio, ya os he dicho, a finales del 77 la ley de divorcio, como tú has dicho, es del 81. Bueno, pues pues Pilar se lanzó de lleno al derecho de familia. Y el derecho de familia había que hacerlo, porque no existía ningún precedente, no había nada. Y Pilar, con todo su entusiasmo y con todo el entusiasmo que la caracterizaba, se lanzó de lleno al derecho de familia. Es que se lo iba inventando sobre la marcha. Lo utilizaba con sensatez, lo utilizaba con sentido común, lo utilizaba con mano izquierda y con afán conciliador, pero sin dejar nunca de ser firme en la defensa de sus clientes. Yo tuve algún asunto con ella
y doy fe de que era así. Y bueno, pues llegó a ser una autoridad indiscutible. No tuve muchos temas con ella porque en aquella época, como ya he contado antes, yo era laboralista. Pero bueno, y luego ya, para acabar, pasó a ejercer una responsabilidad política que fue el primer cargo dirigido directamente a las mujeres que yo sepa. O sea, en la comunidad autónoma, el cargo que desempeñó Pilar fue el único cargo que iba dirigido a las mujeres. Es decir, Pilar era una todoterreno, servía para todo y era feminista cuando no nos llamábamos feministas ninguna, seguramente ella tampoco, pero era claramente una mujer adelantada a su tiempo y feminista. La verdad es que su fallecimiento tan temprano y tan inesperado fue un mazazo. Yo todavía lo lamento. Lamento además no haberlo sabido, haberme enterado tarde. Y bueno, me gustaría pues eso, que sirvan estas palabras para rendir un merecido homenaje a una mujer que fue un referente, que fue un ejemplo viviente de que a pesar de las dificultades podemos, y siempre lo hemos hecho, jugar un papel en la sociedad y no solamente aquel al que nos han tenido abocadas. Muchas gracias.